Bienvenido una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, te voy a poner una prueba. Y es que nos expliques paso a paso cuál debería ser el camino que debería tomar una persona que está en cero y le dio con aprender acupuntura. ¿Por dónde tú entiendes que podría recorrer ese camino? Por ejemplo, si tú volvieras a estar en cero, ¿qué tú harías? Bien, esa pregunta yo creo que tiene solo una respuesta. Probablemente haría lo mismo. No tomaría atajos, no habría cosas que te volarían, ¿no? Claro, el riesgo está que en el momento que cambias algo de la trayectoria, lo que te ha podido enseñar o lo que te ha podido poner en desequilibrio en algún momento, ¿no? Te ha hecho decidir buscar por aquí y por allá. Si lo quitas, pues cómo va a seguir la historia no sabemos. Sí. Claro. Finalmente como que parece que todo está perfectamente coordinado para que las cosas vayan, entiendo que de la forma que tienen que ir, ¿no? Aunque a veces cuando uno toma un corte en el camino, pues se hace difícil ver la perspectiva de hacia dónde nos lleva, de dónde venimos, sobre todo hacia dónde nos lleva. Y en eso que ya hemos hablado otras veces de la incertidumbre, pues uno quiere manipular y hacer las cosas al gusto de, pero ¿a qué gusto? En ese sentido, la formación en acupuntura, en todo lo que tiene que ver con lo que se llama acupuntura y moxibustión, realmente como grupo, ¿no? Dentro de la medicina tradicional china, hay que pensar que son muchos años, como 5.000 años de historia, miles, millones y millones de personas que han trabajado, se han dedicado a esto de por vida, de manera familiar, y así se hacía antiguamente, ¿no? Y antiguamente se traspasaba el conocimiento de generación en generación. Claro, en Oriente eran muchas generaciones que tenían además el trabajo realizado en una comarca, en una zona muy concreta, y tenían registros de las historias familiares, etc. Era muy metódico, así en términos genéricos, y se nacía con eso. ¿No? Ahora mismo tenemos justo el extremo opuesto. Tenemos una cultura en la que uno quiere hacer las cosas rápido, ¿no? Como la comida rápida. ¿Qué sucede si lo comparamos con la comida? Que si nosotros tenemos un guiso de esos que se llevaban la mañana entera preparando todos los aditamentos, fuego lento, incluso el día anterior se preparaban algunas cosas para que luego estuvieran listas, etcétera, ¿no? Lo comparamos con una comida rápida de hoy en día, habitualmente carente de sustancia, ¿no? De vitalidad, con mucha frecuencia, indigesta, por otra, pues es lo que vamos a tener. Es decir, tenemos esas dos opciones. La opción de lo lento, lo perseverante, lo gustoso, ¿no? Ir sacándole la gusto y ir viéndole la gracia a las cosas, o lo rápido, que me da una apariencia, me da una fotografía bonita, me da un sketch rápido, deslumbra, emociona, entusiasma, y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque nosotros como seres vivos necesitamos empaparnos de esa realidad, necesitamos hacerlo nuestro, necesitamos no solamente la cantidad, sino la calidad, el gusto por las cosas. Y eso requiere inevitablemente en nuestro mundo un tiempo, una perseverancia, una constancia, gota a gota. Hay una frase que a mí me encanta de Oriente, de China, que dice que así como el vaso gota a gota colma el vaso, así el sabio alcanza la sabiduría. Y así como el agua gota a gota colma el vaso, así el que cultiva el defecto también termina siendo defectuoso. Es gota a gota. Sí, con esa misma analogía, ¿dónde uno podría o cómo uno podría empezar a llenar ese vaso? Para hacerte una analogía, en el mundo financiero donde yo me manejo, me preguntan mucho sobre mercado financiero y yo siempre le doy como un paso uno. Mira,
lo primero que tú debes hacer es orientarte de esta manera. Lo segundo que tú debes acercarte a una institución que te dé un básico para que tú lo entiendas. Lo tercero que tú debes ya buscarte algo que te profundice más. Y se lo pongo en escala, y en cada escala yo le digo, bueno, tú tienes que hacer esto para ver si a este nivel tú sigues motivado para seguir hacia adelante. Entonces, como existe un esquema donde yo puedo decir así, mira, vi un video en YouTube, me acerqué a una escuela, me traté, me gustó, yo quiero empezar en ese mundo. ¿Cómo tú entiendes que en el mundo moderno, en el contexto actual, una persona podría empezar a abordar? Claro, no se nos tiene que olvidar que vivimos en un mundo moderno, ultra moderno, plus ultra moderno. Y plus ultra rápido, que queremos píldoras rápidas. Pero con seres humanos que somos del otro mundo. Del análogo. Que no es tan rápido, del que no va en esa frecuencia, ¿no? Tenemos que compaginar ambas cosas, ¿no? La formación realmente tiene como dos vertientes. Uno que sería la información y otra la formación. Información podemos conseguir hoy, pues bueno, la tecnología ha sido espectacular en ese sentido. Libros, programas, podcast, etcétera. Hay muchísima información al respecto de las diferentes corrientes y formas dentro de la acupuntura, que no hay una sola, hay muchas. Ahí podemos acceder, podemos buscar muchísimas cosas. A veces, ¿qué pasa? Que cuando buscamos demasiado, la dispersión nos abruma. Cuando vemos un libro, y esto nos pasó desde niños estudiando, cuando te decían que las cosas eran de una manera, era fácil, o te lo sabías o no. Cuando de verdad te pones a investigar en cualquier tema y empiezas a ver la realidad, ves que es tan compleja que fácilmente, si no tienes una orientación, te pierdes. En ese sentido, yo creo que es fundamental, por lo menos mi experiencia de las personas que yo he conocido, es fundamental tener una guía, una referencia de alguien que ya haya hecho parte del camino, que ya vaya muy por delante de ti, ¿no? Porque el camino en definitiva es infinito, sí, pero hay quien va más adelantado, ha visto, y podemos avalarnos en esa experiencia, en esa confianza, en ese buen hacer, para, viendo eso, empezar no solo a aprender cosas, sino a formarnos nosotros, a integrarlo. Porque cualquier aspecto que tenga que ver con el arte, en este caso el arte de sanar, es algo que no solamente no es un añadido que tenemos, sino que es algo que nos tiene que remodelar, que nos tiene que reconfigurar. No es suficiente con tener datos. No hay un horario de estudio o un horario laborable. No. Tiene que ser algo en lo que uno descubre, despierta su vocación y le va a dedicar su vida. ¿Por qué? Porque en este caso todo el mundo de la acupuntura, aunque lo que vemos es lo más folclórico, ¿no? De las agujitas que se ponen y tal, realmente es una forma de ver el mundo, es una forma de interpretar la vida, es una forma de posicionarse, de situarse, de entablar un autodescubrimiento permanente. Es un mundo un estilo de vida. O sea, tú te vas a sumergir en ese mundo y tú te vas a transformar en eso. Te vas a transformar en acupuntura. Te vas a transformar en ese estilo de vida, en esa forma que va a impactar toda tu vida. No es como, sí, mira, yo soy, por ejemplo, contador y aprendí a tocar guitarra. Uh-huh. No pasa eso. O sea, claro, desde el punto de vista de la tradición oriental, que es la que nos mueve a nosotros, ¿no? Nos lleva de alguna forma en lo que hacemos, lo digo como persona yo y como escuela, la escuela Neichin, el sanador es un intermediario. Es un intermediario entre la vida y el ser que necesita, que tiene un sufrimiento, que tiene una dificultad. Esa posición, alcanzar esa posición o ser consciente de esa posición no es algo que uno dice, ya lo tengo, ¿no? Sino que es un despertar permanentemente, es un estar alerta permanentemente, diferente a la imagen que tenemos nosotros de que el médico, el sanador, es alguien que tiene muchos instrumentos, mucho conocimiento.
hay una certeza ya absoluta, y es que la formación que tenga el terapeuta, el sanador, el acupuntor, el médico, quien sea, influye sobremanera en cómo va a surgir, cómo va a funcionar, cómo va a actuar ese tratamiento, cómo va a reaccionar esa persona, qué cambios va a hacer en su vida y cómo su chi, su energía, hablando de acupuntura, se va a mover. Y para que esa certeza esté, necesitamos inevitablemente una formación. Por eso, el primer paso yo creo que es buscar a alguien que esté haciéndolo, valorar, sentir, no solamente ver y no solamente deslumbrarse de datos, números, colores, formas, sino sentir una calidad humana, algo que reverbere con uno mismo. Y a través de esas personas uno puede preguntar cómo, dónde, ya de una forma concreta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como escuela, damos cursos de formación para personas que quieren adentrarse en ello, quieren conocer, quieren profundizar, unos en una medida más pequeña, otros en una medida más grande, en diversos aspectos, que no es solo la acupuntura, y que tienen que ver directamente con eso, ¿no? Y muchas veces nos llaman y nos preguntan, ¿y no tienes un curso de una semana, de un mes, 2 meses, 6 meses, ¿no? Un año? Cuando les decimos, mira, que nuestro curso dura 4 años. Yo he tenido esa situación de cuando, primero, por el hecho de que mucha gente se encuentra extraño, el hecho de que yo, siendo una persona que viene del mundo de las finanzas, haya según ellos, porque tampoco esto fue al azar, haya de un momento a otro decidido iniciarme en el mundo de la computadora. Y digo según ellos porque realmente mi primer acercamiento fue hace casi 20 años y yo siempre lo tuve como algo presente, y hace unos años decidí retomarlo. Y cuando yo le comento, mira, sí, ¿y cuánto dura? 4 años. Todo el mundo, 4 años. Se le encuentra grande, pero yo le digo, ok, así como un médico dura 4 años en la facultad para trabajar con salud, yo voy a trabajar con salud también. O sea, lo mínimo que, hasta por respeto, yo debo de tener una formación profunda, no un curso rápido, express de una semana para aprender a trabajar con la salud de las personas. Claro, claro. Entonces, ahí como más o menos lo van entendiendo y van teniendo la misma visión de ok, sí, yo tengo que tener una formación, no solamente de una formación express, yo tengo de profundizar y, como tú mencionas, una maduración en el tema. Y yo también estoy consciente de que una vez terminados los 4 años, ahí es que empieza el camino. Hace ya unos años que se publicó en la revista de nuestra escuela, de la escuela Neichin, un artículo en el que el doctor Padilla hacía como un pensum de lo que debería ser la formación en medicina tradicional china. Y eran 7 años. 7 años con clases diarias, no con fines de semana, como hacemos nosotros, que es la manera en la que es operativo en el mundo en el que estamos hoy, ¿no? Yo creo que ya rebajarle más es rebajarle demasiado, sí, ¿no? Sí. Demasiado. Y en ese tiempo, en el tiempo en el que uno se está formando, necesita aprender elementos aledaños, ¿no? Como puede ser la meditación, como puede ser la oración, sin tener que estar adscrito a ningún tipo de creencia, de religión, ni nada, ¿no? No, es una actitud, es una posición del ser humano que es parte de su naturaleza. Luego ya cada uno lo deriva según los intereses a nivel de la historia, pues de una forma u otra, pero es algo innato, ¿no? Tenemos que aprender a movernos, tenemos que aprender muchas cosas que las hemos hecho, pero a lo mejor no las hemos hecho de manera adecuada, o las hemos hecho de una manera que no está definida y orientada hacia ese aspecto que es la sanación, en este caso, a través de la acupuntura. Por eso te mencionaba que al terminar los 4 años, ahí empieza el camino. Ahí es donde empieza. Ya tienes unas herramientas, ya más o menos te sabes el vocabulario, o por lo menos el alfabeto, ¿no? Sí. Y arrancando. Por eso nosotros decimos, es un curso básico. Claro,
choca con la prisa y con las ganas de que den la pastillita y ya se te transforme todo. Pero es la realidad. Con lo que le llamamos la píldora de pon una aguja aquí y te quito el dolor de cabeza. Claro. Hay algo que yo les digo a muchas personas que buscan la rapidez y la prisa. Le digo, mire, el día que usted lleve a su hijo que se encuentra mal a un pediatra que ha estudiado 3 meses, a lo mejor podemos hacer el curso en 3 meses, pero nadie confiaría en eso. No es suficiente. Es la misma analogía que yo utilizo. O sea, si tú me dices a mí que yo voy a trabajar con la salud de las personas, yo, hasta por respeto, me tengo que exigir un programa que tenga fundamento y que sea, honesto en la cantidad de información que yo debo manejar. Aunque nos guste, porque somos muy idealistas en nuestros mundos, aunque nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero las cosas son como podemos verlas, por lo menos aproximarnos, ¿no? Un médico estudia 5 años, hace una pasantía otro año, hace 4 años de especialidad y todo eso a lo mejor para indicarle un jarabe al niño y para que el jarabe sea el adecuado y para supervisar. Es mucha inversión, sí, sanar, adentrarse en el mundo de la sanación. Realmente no es que sea mucho tiempo, si es tu vocación, es tu vida. Y en la medida que te vas capacitando, y eso a mí me gusta de la formación que hacemos, desde el principio tú puedes hacer alguna cosita, pero ¿sabe qué es? Es un masajito, es un movimiento, es algo que va haciendo y poco a poco, insistiendo, perseverando en ese pequeño conocimiento y viviendo esas experiencias, uno se va formando. Sí, haciendo como una especie de resumen, a ver si voy por buen camino. Tú dirías, ok, te interesó el mundo de la acupuntura, infórmate libremente y, ok, si aún así te sigue gustando, acércate a una persona que viva eso para que te oriente, y si aún te sigue gustando, acércate a una institución que te dé una formación, pero que te dé una formación seria. Que tú veas un nivel de responsabilidad en lo que te está transmitiendo y no simplemente darte un curso express, una pastillita, un diploma y que tú gastes una cantidad de dinero X en eso. Y si te sigue gustando, entonces ahí tú vas a seguir con el camino, porque ya ahí tú estás en ese proceso de esa formación. Si es seria, no se va a tratar de darte un curso, se va a tratar de enseñarte un camino donde tú puedes transformar tu vida hacia un sanador. Claro, en definitiva te va a abrir puertas, te va a abrir ventanas para ver muchísimas más posibilidades. Por eso es importante conocer a alguien que trabaje en ello y sentir, porque hay muchas personas y trabajamos de muchas maneras diferentes, sentirlo y conocerlo, porque a veces uno se hace una idea en su mente y luego cuando lo ves, como hay aquella persona que quiere ser médico, pero no ha pensado que va a tener que bregar con sangre, que va a tener que pasar noches sin dormir en los hospitales, que no va a ser tan bien tratado muchas veces, etcétera, ¿no? No lo sabe porque no lo ha visto, se ha hecho una imagen, y más ahora que vivimos creándonos imágenes inducidas por las redes sociales, etcétera, por televisión, por las grandes productoras de cine, etcétera. Te generan imágenes para que tú te resulte apetitoso y tú vayas para allá, pero cuando lo ves... Bueno, yo tuve un compañero que recuerdo con mucho cariño que en el último semestre de acupuntura le dijo a una profesora, mire doctora, le voy a decir algo. Yo comencé medicina por desconocimiento e ignorancia y voy a terminar por orgullo. Yo no voy a hacer esto en mi vida. Sí. Bueno, pero esos son, por lo menos esa persona es consciente, o sea... Claro, pero tuvo el valor de conocer lo que realmente era eso, lo entendió y dijo, esto no es lo mío. Entonces, si uno se puede ahorrar unos cuantos años hablando con una persona orientándose, sí, pues realmente sería muchísimo mejor. Coincido contigo que hay que buscar una formación
seria y, sobre todo, saber que la formación, si realmente está ahí, no se va a acabar. Si alguien te promete el conocimiento absoluto en un tiempito corto, bueno, si es verdad que me lo diga a mí, yo voy también, ¿no? Sí, lo notamos. Mucho me temo que no, que llevamos nuestros procesos. Y el proceso del sanador es un proceso espiritual, es un proceso anímico, es un proceso emocional, es un proceso difícil. Colocarse en la posición sanadora no es, bueno, o quizá ni sea fácil ni difícil, es lo que a uno le toque. Si te toca, con las dificultades que entraña, obviamente, vas a seguir adelante. Si no te toca, si no es lo tuyo y te metes por otros motivos, pues tarde o temprano, más bien temprano que tarde, pues te vas a desilusionar. Sí que es cierto que dentro de la formación, como te comentaba antes, hay aspectos en los que uno puede desarrollarse sin necesidad de querer llegar a lo máximo. Sí, eso es una parte interesante de la forma en que la escuela Neiching aborda el tema, porque aunque uno, y eso fue algo que me gustó mucho al inicio, y es que uno va por acupuntura, pero cuando uno entra, dice, no, espérate, yo tengo más opciones y todo tiene que ver, todo es parte de lo mismo. Y, por ejemplo, me puedo quedar con masaje, masaje energético, y es parte del mismo proceso y se aprende en la misma formación. Claro. Y en cuanto a efectividad, no tiene nada que envidiarle a la acupuntura. Son formas diferentes de abordar. Quizá una sea en algunos momentos un poquito más eficaz o más oportuna que otra, pero ambas formas. De hecho, el masaje en la medicina china se considera, y más en la escuela Neiching, como un arte mayor. No es sobar gente, apretar con un aceitico. No, que eso está bien, tiene sus sentidos. Pero también es una gota dentro de un océano de posibilidades. Sí. Y eso desde el principio se puede ir adquiriendo una habilidad y se pueden ir haciendo cosas. Incluso lo vemos con pacientes que les indicamos alguna cosita y la aprenden y les funciona y les va bien. Y les va bien. Claro. Bueno, yo creo que tienen información suficiente para tratar de encaminarse, pero si necesitan que le contestemos alguna pregunta, nos escriben en los comentarios, nosotros lo orientamos con lo que podamos. Jeremías soy yo, y nada, yo creo que ha sido un buen podcast por el día de hoy. Me despido, Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.